Haznos sensibles para recibir tu mensaje. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. 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 Aleluya. Amén. Bueno, buenos días a todos. El eterno Dios los bendiga. Es un placer estar aquí en casa. Puede tomar su lugar, por favor. Y poder compartir la palabra del Eterno. Para mí es un gozo siempre estar aquí. Trae hermosos recuerdos a mi vida. Y me recuerdo muchos propósitos de parte del Eterno. Les voy a pedir que, así como están sentados, por favor, busquen en sus Biblias el libro de Daniel al capítulo 11, verso 32. Libro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Amén. Y dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 11, verso 32. Si ya lo tiene, puede decir amén. Amén. Dice de la siguiente manera: con lisonjas seducirá, dice, al pueblo y a los quebrantadores de la ley. Amén. Dice, con lisonjas seducirá, dice, y también, dice, seducirá a los quebrantadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y éste actuará. Amén. Repita conmigo: yo pertenezco al pacto del Eterno. Yo pertenezco al reino del Eterno. Yo soy sellado con el amor del Cordero de Dios y de su Mesías en mi vida, en el pacto. Amén. Denle su aplauso fuerte al Señor. Dice esta escritura que seducirá, dice, a los quebrantadores del pacto, a los violadores del pacto. Y hoy en día vivimos en tiempos donde la maldad se multiplica, donde hay mucha influencia de la oscuridad, donde día a día nuestras vidas están tratando de ser seducidas, cautivas, prisioneras, donde nuestras vidas están llevando o se están tratando de llevarlas a alejarnos de los caminos, de los principios, de la meta, del propósito que el Eterno tiene para nuestra vida. Se está cumpliendo gran parte de la Escritura y el amor de muchos se está enfriando, entre ellos el amor del pueblo de Dios. El amor del pueblo de Dios se está paralizando. Hay veces que pareciera que el pueblo del Eterno no tiene una esperanza, no tiene una fe, no tiene un propósito, no tiene una visión, no tiene una meta. Y muchas veces hemos olvidado los principios que el eterno Dios nos ha mandado, que el eterno Dios nos ha dado y que Él nos está dando en nuestra vida para que nosotros nos levantemos y nosotros establezcamos el reino de la gloria del Eterno. Fuimos llamados a un pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra pacto es un convenio entre el Eterno y nosotros, algo que nosotros aceptamos y algo que Él hizo por nosotros, donde el eterno Dios nos promete, nos da la bendición de su reino y nos da la gloria de su reino y nos promete ser bendecidos, prósperos, nos promete llevarnos en libertad, nos promete llevarnos en el gozo, nos promete llevarnos en un camino de paz, nos promete llevarnos en un camino de inmensas y ricas bendiciones
bendiciones, pero también nosotros tenemos que cumplir con esas promesas y también nosotros tenemos que cumplir con ese acuerdo en el cual nosotros nos comprometimos con el Eterno. Y ese acuerdo es sellado por el precio más valioso que nosotros tenemos, que es la sangre del Cordero, que es el poder de la sangre del Señor Yeshua, con el cual cada uno de nosotros fuimos sellados para entrar en ese nuevo pacto de la reconciliación para con nuestro Dios y entrar en esa bendición para con nuestro Dios y tener esa bendición de pertenecer a ese pacto. Nunca nos debemos nosotros de olvidar del pacto que tenemos para con el Eterno, para con nuestro Dios. Vivimos en un mundo, como decía, de mucha oscuridad que espiritualmente no nos ofrece una riqueza, sino por el contrario, trata de seducirnos, trata de violentarnos, trata de hablarnos bonito para atarnos, encadenarnos, para someternos, para sujetarnos y hacer que de una o de otra manera nos olvidemos del pacto que nosotros tenemos para con nuestro Dios, de las maravillas que nosotros tenemos para con nuestro Dios, y de esta manera actúa el enemigo quebrantando el pacto y quebrantando la gloria del Eterno que el Eterno puso en cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados para buenas cosas, fuimos llamados para buenas obras, fuimos llamados conforme al propósito y conforme a la meta del Eterno. En este pacto el Eterno Dios promete que nos dará bendiciones, pero también Él pone reglas dentro de este pacto, y es el escuchar su palabra, es el obedecer su palabra, es el seguir su palabra, es el seguir sus caminos, el buscar, el tener la relación con Él, el buscar tener esa actitud de gozo, de prosperidad, de armonía, buscando sus caminos del Eterno. Y hay pactos que el Eterno nos marca en su palabra y nos da en su palabra, y hay señales que nos hacen recordar esos pactos delante de la presencia del Eterno, señales que nosotros debemos de poner en nuestro corazón, señales que nosotros debemos de poner en nuestra alma, en nuestro espíritu, para no olvidarnos del Eterno ni olvidarnos de ellos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pueblo que guarda las señales, es un pueblo que guarda esos recordatorios y que lo recuerda para no olvidarse del Eterno. Hace fiestas, días memorables, donde el Eterno hizo algo por ellos, donde los libró, donde los sanó, donde ha hecho grandes cosas y grandes maravillas por sus vidas, de tal manera que siempre están recordando lo que el Eterno Dios hizo por ellos. Hay señales que les hacen recordar los pactos. En el caso de los hombres, llevan una kipat que representa que el Espíritu de Dios, o representa que hay un ser supremo soberano del cual ellos se deben, del cual ellos están y al cual ellos se someten. Tienen algo que se llaman los teilín, que son como unas cajitas que van y que una se pone desde este dedo y se va enrollando en el brazo y llega hasta la altura del brazo y el corazón, y llega a la altura del corazón para hacerte recordar que la palabra del Eterno va en el corazón, va pegada a la vida, donde emana la vida, donde emanan los sentimientos, donde emanan las emociones, donde emanan la voluntad, dándonos a entender que ese pacto debe de ser que nuestros sentimientos deben de ser la presencia del Eterno, la gloria del Eterno, el amor del Eterno. Nuestras emociones deben estar fundamentadas en la obediencia a la palabra del Eterno, en la sujeción a la palabra del Eterno, en la voluntad de la palabra del Eterno. Nuestra voluntad debe estar basada en el amor, en el corazón que nosotros ponemos en el Eterno. Y así como pone este teilín en este brazo, también cuelga otro que va hasta la sien, hasta la cabeza, para traer una renovación en ese pacto, en nuestra mente, para traer una renovación del Espíritu, de la palabra del Señor, de una transformación gloriosa que el
eterno Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que el soberano bendito quiere hacer en nuestras vidas, de la gloria del eterno en nosotros. Y esas palabras, esas cajitas contienen la ley del eterno, para que las guardemos en nuestra mente, para que las guardemos en nuestro corazón, para que reconozcamos que hay un ser soberano más grande que nosotros, al cual nosotros nos dependemos y del cual nosotros debemos recordar que no tenemos a nadie más que a Él. Si nosotros reconocemos el pacto, vamos a reconocer la grandeza del eterno, vamos a reconocer la grandeza de su amor. Si nosotros guardamos esa ley en nuestra mente, si guardamos esa ley en nuestro corazón, si guardamos esos estatutos, esos mandamientos, nuestra mente no va a estar pensando en tonterías, nuestra mente no va a estar pensando en basura, nuestra mente no va a contaminar nuestro cuerpo, nuestro corazón va a estar purificado, nuestro corazón va a estar cimentado, nuestro corazón va a estar fortalecido, lleno de la presencia del eterno nuestro Dios. Él es un Dios de pactos, un Dios de misericordia, un Dios que trae recordatorios para nuestra vida. Hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que el mundo sufre la pandemia, la escasez, en este tiempo donde el mundo sufre la separación, la aislación de las personas, es el tiempo en que nosotros nos unimos más y más y más a la presencia del Señor. Es el tiempo de recordar todas las grandezas que Él ha hecho, de multiplicar esas grandezas y de hablar de ellas, de recordarlas, de meditar de día y de noche en su palabra, de guardarla en nuestra mente, que quede almacenada en nuestra mente para apagar los dardos del enemigo que vienen en contra de la presencia del Señor, para someter nuestro corazón al amor del eterno, a la gracia del eterno, a la bondad del eterno y a la riqueza de la sabiduría, de la gloria del eterno. Ese Dios de pactos nos hace recordar sus misericordias, nos hace recordar su bondad, nos hace recordar su gracia, nos hace recordar sus bendiciones. Así como están estos teilín, también hay una fajilla que utiliza el hombre que se llama tzitzil, y ese tzitzil tiene cuatro cordones que representan las 4 letras sagradas del nombre del Señor, la Yud, la Hei, la Bat y la Hei, que representa el pacto del equilibrio, que nuestra vida no está cimentada por el temor, que nuestra vida no está cimentada por el miedo, por la angustia, nuestra vida no está cimentada en la cobardía, en la influencia maligna, sino nuestra vida está cimentada en el más fuerte, en el más poderoso, en el más glorioso, en el victorioso, en el que nunca ha perdido. Esos 4 cordones despliegan a una filatería, otros hilitos que desprenden los mandamientos del Señor, y esos mandamientos traen un equilibrio a nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos la grandeza del Señor en nuestras vidas y dejamos que ese equilibrio de la palabra del Eterno nos gobierne, que ese equilibrio de la palabra del Eterno nos guíe, que esa luz de la palabra del Eterno resplandezca, estamos cumpliendo con esos mandamientos, estamos cumpliendo y estamos bajo la promesa del nombre sagrado, del nombre revelado de la Yud, Hei, Bat, Hei, en el cual usted y yo fuimos rescatados, en el cual usted y yo fuimos salvados, en el cual nosotros tenemos también la bendición de conocer a nuestro Mesías, de conocer al Señor Yeshua HaMashiach Melech, nuestro Rey Mesías, ese pacto de traernos equilibrio, de caminar por un camino de verdad, de vida, de caminar por un camino donde hay esperanza, donde hay una secuencia de bendiciones, donde no hay derrota, sino solamente triunfos, porque todas las cosas que tú pases, todas las cosas que te sucedan, vas a comprender que Dios las hace para algo, que tienen un propósito, que son para bien, y que el eterno Dios te va a bendecir a través de ella. Hay que cumplir, hay que recordar, hay que entender que tenemos pactos con el Señor, hay que forjarnos la identidad de ese pacto del Señor, como pueblo del
Señor. Debemos entender, forjarnos esa identidad de ese pacto del Señor, de que a través de ese pacto llevamos la presencia del Señor, la fortaleza del Señor, el gozo del Señor, la armonía del Señor, y somos más que vencedores en todas las cosas. Amén. ¿Sabe? El enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente alrededor, dice la Escritura, buscando por dónde entrar a nuestras vidas para quebrantarnos, para hacer que nosotros quebrantemos el pacto que el Eterno, nuestro Dios, tiene para con nosotros, para someternos, para esclavizarnos, para ponernos un yugo de esclavitud sobre nuestras vidas, y de esta manera, al tener ese yugo de esclavitud, tener el control, tener el dominio, tener ese poder sobre nosotros, de tal manera que nosotros nos alejemos de la presencia del Señor, de tal manera que nos olvidemos de hablar del Eterno, que nos olvidemos de alabarlo, que nos olvidemos de adorarlo, que nos metamos más en preocupaciones, en cargas y en sujeción de esclavitud hacia Él, que estemos pensando en los problemas, en las enfermedades, en las circunstancias que pasan, en las circunstancias que nos rodean, y nos olvidamos de esa grandeza del Señor. Hay mucha gente que yo he conocido en el pueblo de Dios que está más preocupada por lo que va a suceder que por exaltar el nombre del Señor. Hay mucha gente que está más preocupada por si va a haber economía, si va a haber dinero, si va a haber esto, que está preocupada por glorificar al Señor. El Señor nunca nos ha abandonado, siempre nos ha sustentado, siempre nos ha bendecido, siempre ha cumplido con sus promesas. Una vez recuerdo que estaban los discípulos del Señor y estaba el Señor Yeshua y les dijo: no se preocupen por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Y les dice: los pájaros no trabajan, pero comen todos los días. El Eterno se preocupa porque lo prometió, porque fue un pacto de proveer. No habrá justo que mendigue pan y su simiente. Es una de las promesas del Eterno. Si tú te preocupas por las cosas del Eterno, el Eterno se va a preocupar por tus cosas. Si tú te preocupas por estar en la presencia del Eterno, el Eterno se va a preocupar por estar delante de ti y por proveerte y por darte de su paz, por darte de su amor, por darte de su gracia, por darte de todas sus bendiciones, porque Él nunca se va a olvidar del pacto que hizo contigo. Por eso la Escritura dice: de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su unigénito. De tal manera nos amó Él, que en ese amor cumple su promesa, cumple su pacto, cumple su misericordia. Pero es tiempo, hermanos, de que nosotros entendamos que hay momentos, que hay tiempos que nunca nos debemos de olvidar de ese pacto del Señor. Y esta Escritura en el libro de Daniel dice: con lisonjas seducirá a los quebrantadores del pacto. Con lisonjas seducirá a los quebrantadores del pacto. Tenemos que entender que hay quienes quebrantan los pactos del Señor. Hay quienes se rebelan en contra de los pactos del Señor. ¿Quiénes son aquellos que quebrantan los pactos del Señor? Los que no tienen una disciplina, los que no quieren tener un compromiso con el Señor, los que no quieren tener una responsabilidad dentro de la casa del Señor, los que se olvidan de estar en la presencia del Señor, los que no quieren someterse a la palabra del Eterno, ni a sus principios, ni a sus caminos. Hoy en la iglesia vemos mucha gente que tal vez está por un interés. Tal vez tú puedes decir: ¿cuál interés? Hay mucha gente que piensa que si viene a la iglesia va a ser bendecido, y no está equivocado. Realmente
verdaderamente va a ser bendecido, porque la palabra del Eterno trae bendición. Hay mucha gente que piensa que si se junta con un ministro, con un líder, con un pastor y es su amigo, va a ser bendecido. Y tampoco está equivocada, porque esos hombres saditas, esos hombres justos, traen bendición y atraen bendición a la vida de aquellos que están alrededor de ellos. Pero esto no quiere decir que tú tengas el corazón conforme al corazón de Dios, que recuerdes los pactos y la misericordia. En el caso de Eliseo, del profeta Eliseo, dice que él era un hombre de Dios y era llamado el varón de Dios, el que servía a Dios. Pero su siervo, aquel que estaba con él, aquel que conocía la grandeza de Dios, porque había visto milagros en la vida de Eliseo, había visto señales en la vida de Eliseo, cuando vinieron los problemas, tuvo temor, tuvo miedo, quería echarse a correr porque no confiaba en esa seguridad de ese pacto del Eterno. Era un quebrantador del pacto, por así decirlo. Mas Eliseo le dice: mayor son los que están con nosotros que los que están fuera de nosotros. Mayor es nuestro Dios que está con nosotros, porque yo me he procurado estar en la presencia del Señor, porque he procurado servirle con todo mi corazón, porque he sentido ese vivo celo de servirle, de escudriñar su palabra, de obedecer sus mandamientos, sus principios. La ley del Señor está en medio de mi corazón, por tanto mis pies no resbalarán. Sus dichos he guardado en mi boca para no pecar en contra de Él. Y a esto se refiere la palabra del Señor, con guardar los propósitos de Él Eterno. Pero este criado no tenía esa fe, solamente era bendecido porque estaba ¿qué? En la presencia de un siervo de Dios, porque estaba en momentos en la presencia del siervo del Señor. Y ahí se cumple lo que decía el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No seamos como aquellos que el corazón de nosotros se endurece y el corazón de nosotros se aleja de la presencia del Eterno, sino que constantemente estemos examinando nuestros caminos, nuestra vida, para ver en dónde estamos fallando, en qué propósito del Señor estamos equivocándonos, para rectificar e ir hacia adelante. Y dice que con lisonjas seducirá, dice, a los quebrantadores del pacto. ¿Sabes? El enemigo, nuestro adversario, aparte de andar como un león rugiente, en 2 Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar la forma en que él trabaja, no debemos ignorar la forma en que él maquina, no debemos ignorar la forma en que él se mueve. Y una de las formas que él se mueve es trayendo lisonjas hacia nosotros. ¿Qué significa la palabra lisonjas? La lisonja significa una adulación o una adoración desmedida. Y el enemigo siempre trata de traer una adoración desmedida a tu vida, de convencerte a través de bonitas palabras, de seducirte a través de esas bonitas palabras, de tratar de que tu mente sea seducida para que tú tengas esa fe ya no en el Eterno, sino en ti mismo, en los propósitos tuyos, y hagas las cosas a tu parecer, a tu mover y a todo eso. Te dice que tú eres muy inteligente, que no necesitas orar para tener la bendición del Eterno, pues tú tienes la sabiduría, has estudiado, has tenido conocimiento. Te dice que tú eres fuerte, que tú debes de verlas por ti mismo, tienes capacidades, tienes virtudes, y palabras como estas que te convencen y que hacen que tu mente tenga esa capacidad de decidir por ti mismo y no poner nada en la práctica o en la fe del Hijo de Dios o de aquella persona que nos rescató, que nos salvó y que vino a transmitirnos la vida. El enemigo trata de seducirnos a
hablando bonito a nuestra mente. Sabe que si conquista nuestros pensamientos, sabe que si conquista nuestra mente, sabe que si conquista nuestra mente, va a conquistar nuestra voluntad, va a conquistar nuestras emociones, va a conquistar nuestro actuar, nuestro padecer, y eso es lo que Él quiere. Por eso es que mucha gente se acerca a ti y te habla bonito. Por eso es que muchas cosas te tratan de convencer. ¿Sabes? Hoy en día la televisión es un medio de lisonjería, es un medio donde trata de establecer varias cosas en tu mente para hacerte olvidar de los propósitos del Eterno. Trata de seducirte. ¿Qué es seducción? La seducción es una forma de atraerte o de enamorarte para tenerte cautivo. Cuando uno se enamora, trae libertad. El amor trae libertad, el amor rompe ataduras, rompe esclavitudes, pero la seducción trae esclavitud, porque te hace ver las cosas de una manera que cuando de repente te das cuenta, ya estás bajo un dominio, ya estás bajo un control, ya estás bajo un poder maligno. Y es lo que hace la televisión. Te habla bonito, a través de las telenovelas, películas, a través de los comerciales, a través de infinidad de cosas que nosotros dejamos entrar, nos seduce con palabras bonitas. Como aquel hombre de aquel comercial antiguo, no sé si todavía lo pasen, que está rasurándose con el rastrillo y termina de rasurarse y de repente aparecen manos femeninas y lo están acariciando. Y el hombre se está rasurando y está esperando a que vengan esas manos y lo estén acariciando, ¿verdad? Y cree que con rasurarse va a encontrar la pareja idónea. En las telenovelas te hablan de cosas irreales que te seducen. Y ya de repente tú te crees el autor de la telenovela. Te crees el galán o la protagonista de la telenovela y dices, no, pues si a ella le pasó, pues también a mí me va a pasar. Y nos roban el tiempo de la presencia del Eterno. Mucha gente cree que cuando le habla bonito a alguien y le dice lisonjas, lo va a convencer y lo engaña. Y muchas veces cree que lo engaña porque esta persona no es buena, porque esta persona es torpe o tonta, como decimos nosotros. Pero realmente esas lisonjas solamente nos llevan a una esclavitud a nosotros, porque nosotros abusamos de la buena fe de aquellas personas que tuvieron confianza en nosotros y realmente nosotros sabemos la verdad. El enemigo es una forma en la que actúa. De esa forma trata de esclavizarnos y someternos en yugo de esclavitud para hacernos que nosotros quebrantemos el pacto del Señor. Antes a lo mejor servíamos al Eterno con todo nuestro corazón. Antes de la pandemia a lo mejor buscábamos al Eterno, le adorábamos, veníamos a la iglesia, le servíamos, diezmábamos, ofrendábamos, hacíamos muchas cosas. Pero ahora con la pandemia pues decimos, ¿para qué voy a la iglesia? Lo veo desde casa. O para qué esto, o para qué el otro, y nos hemos tal vez olvidado de ese pacto del Eterno. Nunca nos debemos de olvidar del pacto del Eterno. Nunca nos debemos de olvidar de las bendiciones del Eterno. El enemigo trabaja muy sutil, que hace que nos abandonemos todos los propósitos del Eterno. Fácilmente hace que nos enojemos unos con otros. Fácilmente hace que nos desviemos de los propósitos y de la voluntad del Eterno. Fácilmente hace que nosotros dediquemos más tiempo a otras cosas que a la voluntad o a la presencia del Eterno, nuestro Dios, y hace que nos olvidemos de todas esas bendiciones tan abundantes que el Eterno tiene para nosotros. Trata de provocar. Hoy con la pandemia, sutilmente, no nos hemos dado cuenta que el enemigo nos ha seducido con el temor, porque mucha gente vive con el temor. El enemigo nos ha hablado con lisonjas para no tener esa unidad, esa armonía. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo de acercarnos a los demás.
de que vayamos a ser infectados, de que vayamos a ser contagiados, de que nosotros no podamos resistir este tiempo. Y trae mucho temor, y eso ha traído mucha amargura en muchos, y ha traído muchas cosas. Pero aquel que conoce a Dios es aquel que tiene la fe de que el Shaddai, el poderoso, guarda su vida, de que el que guarda las puertas de su entrada no se dormirá, de que el responderá con nosotros, y que uno de sus pactos es: a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece. No nos hará daño ni pestilencia, ni mortandad, ni saeta que vuele de día, ni temor nocturno, ni cosa mortífera irá en contra de nosotros. Si por un camino vinieran contra nosotros, por 7 dispersos oirán delante de nosotros, porque Jehová, porque Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Esto es lo que hace tener la confianza del pacto del Eterno. Esto es lo que te da la seguridad cuando tú perteneces en el pacto, cuando cumples con ese Salmo 1 que dice: bienaventurado, más que bendecido, la persona que guardó los mandamientos del Señor, la persona que está meditando en la palabra del Señor de día y de noche, que está analizando las promesas del Eterno, pero que no solamente las analiza, sino que ve por dónde camina, cuida por dónde camina, no da pasos por dar, no se sienta en silla de escarnecedores, no va por camino de burladores, sino que está declarando la presencia del Señor. El pacto del Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero no así, dice, los burladores, no así los que no guardan el pacto, no así los que no están delante de la presencia del Eterno. Y esto me recuerda 2 cosas de la palabra del Señor. La palabra del Eterno en el Nuevo Testamento dice: el que es santo, santifíquese más. Y el que es pecador, ¿qué dice? Vaya y peque más. Y cuando Elías se para en el monte Carmelo y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar en 2 pensamientos diferentes? Si Yahweh es vuestro Dios, síganle a Él. Pero si no, vayan en pos de los Baales. ¿Qué les estaba diciendo? Acuérdense de las promesas de Dios. Si Dios es vuestro Dios, sírvanle con todo el corazón. Busquen su palabra, busquen más leer, busquen más Torah, busquen más leer palabra, busquen más servicio, más cómo adorar al Eterno, más cómo hablar del Eterno en este tiempo. Hablen de las maravillas, de las grandezas, multipliquen la generosidad del Eterno entre los que le rodeen. Hablen, nunca se cansen de glorificar. Y entonces sucederán cosas maravillosas. Y entonces nuestros caminos serán transformados y serán cambiados. ¿Sabe por qué nos olvidamos de los pactos del Eterno? Porque hemos olvidado las cosas grandes que Él hizo en nuestra vida. Hemos olvidado de hablar el día que Él nos rescató y nos salvó. A mucha gente ya no le hablamos de ese testimonio tan grande que el Señor hizo con nosotros, de cuando Él nos rescató, de cuando Él nos habló, de cuando Él nos sanó. ¿Sabe por qué nos olvidamos de los pactos? Porque hemos olvidado hablarle a nuestras generaciones de ese pacto del Eterno. En el libro de Jueces dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios ni lo que Él había hecho. No conocía el pacto del Señor, no conocía lo que Él había hecho, porque los padres se habían olvidado de hablar de la grandeza del Eterno. En sus casas ya no hablaban, en sus casas ya no celebraban Shabbat, en sus casas ya no celebraban las fiestas que son recordatorios de la grandeza que el Señor hizo. Pesat, la libertad de la esclavitud. Shavuot, la llenura de la presencia, de la gloria del Eterno. Rosh Hashanah, el nuevo comienzo, el inicio del año. Yom Kippur, la grandeza del perdón en nuestras vidas.
Sukkot, la presencia del Eterno habitando con nosotros. Simchat Torah, la alegría del Eterno. Hanukkah, la luz de la esperanza de la salvación. La grandeza del poder del Eterno en la salvación en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hablar, eso es lo que debemos de recordar. Shabbat, un renuevo constante en nuestras vidas. Y sentarnos con nuestra familia y decir, me acuerdo el día que el Señor me tomó, me acuerdo el día en que el Señor me rescató y hice teshuvá, arrepentimiento con Él. Yo era así, hijo, pero el Señor vino y hizo un pacto conmigo, un pacto de redención, de salvación, que desde tal año hasta el día de hoy sigue vigente ese pacto. Me acuerdo que cuando me sentaba e iba a la iglesia y me subía en la parte de arriba, escuchaba al pastor hablar y había versículos que el eterno Dios me hablaba y hoy lo recuerdo exactamente y recuerdo esa grandeza de esos versos que tomaron mi vida y que me hicieron cambiar mi mente, que hicieron cambiar mi mentalidad, que hicieron cambiar mi corazón, mi actitud, que me volvieron cada vez más y más limpio en la presencia del Señor. Me acuerdo, tal versículo me lo dio el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Este es un pacto que el Señor me dio. Él me dijo que no debo de tener miedo. Aunque vengan problemas, hijo, aunque vengan circunstancias difíciles, aunque vengan dificultades, el Eterno, tu Dios, siempre te tomará con su vara y su callado y te infundirá aliento. Y siempre después de la prueba habrá una mesa esperándote, una mesa de bendición, una mesa de gloria, porque Él me prometió, es su pacto, y en la casa del Eterno habitarás y morarás. Este es el pacto que debemos de recordar, hablar de esas cosas. Y cuando lleguen las fiestas, decirle a nuestros hijos, ¿por qué las celebramos? Celebramos porque es un día de libertad, de gozo. Y dice que el pueblo que conoce a su Dios, más el pueblo que conoce a su Dios, entonces se esforzará y actuará. ¿Qué es esto? No solamente hay que acordarnos del pacto, sino hay que conocer a nuestro Dios. Y eso significa tener una identidad para con nuestro Dios. La identidad no es decir, soy de un movimiento, soy de un pastor, soy de una iglesia. La identidad es decir, ya no vive el mundo en mí, mas ahora vive Yeshua, el Hijo de Dios. ¿En quién tengo la enseñanza de Yahweh? A través de Él. Vive la luz del Eterno sobre mi vida, que es el Señor Yeshua, quien me ha mostrado el camino, la verdad y la vida, por quien ahora me conduzco en ese camino y vive la presencia del Eterno en mí. Ahora vivo una fe diferente. Aunque estoy en este mundo, sé que no pertenezco a este mundo, porque mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Mi esperanza ya no está puesta viendo hacia abajo o viendo y esperando lo terrenal, sino esperando lo celestial. Alzo mis ojos hacia los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Eterno que hizo. Tomo la identidad del Eterno, tomo la presencia del Eterno en mi vida. Salgo de mi casa, de mi hogar, me levanto agradeciendo al Eterno porque me dio un día más el espíritu de la vida. Me levanto agradeciendo al Eterno porque puedo decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, porque puedo decir que soy uno con Él, que al caminar camino con su presencia, camino con su espíritu, camino con su seguridad, camino
camino con su bendición y sé que aunque hay un mundo de dificultades afuera, yo no debo de temer, porque Él me dio un dominio propio y una voluntad en sus propósitos, en su camino. Esa es la forma de conocerlo, de apegarse a su palabra, a sus mandamientos, de estar meditando en ella, de estar declarando la grandeza y tomando identidad, estar diciendo todas las mañanas: este es el día que el eterno Dios creó para mí. En este día yo me voy a alegrar, en este día yo me voy a gozar, en este día yo me voy a deleitar, porque le conozco, porque sé quién es mi Dios, yo sé quién me ha sostenido, quién me sostendrá, yo sé en quién he confiado. Y no levantarme con el temor de decir qué sucederá en este día. No levantarme con el temor de pensar que va a suceder algo malo. Hay gente que no conoce a Dios y siempre está pensando a lo negativo, siempre está pensando a lo malo, siempre está pensando que algo mal le va a suceder y nunca puede pensar algo bueno, porque en su mente y en su corazón no ha conocido al Eterno, las grandezas del Eterno y las maravillas del Eterno. Es verdad, yo pasé por circunstancias difíciles, como decía el pastor, y en esas circunstancias, como muchos, me achicopalé. En esas circunstancias decaí, pero también entendí después que tenía que fortalecerme cada día más y más en la presencia del Señor. Y aprendí a confiar en Él, a buscar esa confianza y esa certeza de Él, hasta que entendí que todo lo que Él hace es bueno y todo lo que Él hace es para bien. Cuando yo comprendí que aún lo malo era bueno, que suena raro, pero entendí que era un propósito de Él y entendí que nunca iba más quedarme en lo malo, sino que su mano se iba a extender, tuve una confianza en Él. Y empecé a creer, empecé a confiar, empecé a ver ese Dios tan grande, tan lleno de pactos, de misericordias, y empecé a recordar cada una de sus promesas que Él había dado a mi vida, cada uno de sus pactos que Él había dado a mi vida. Y empecé a volver a poner la mano sobre mi cabeza y empecé a volver a decir: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha dado de su presencia, por cuanto me ha dado de su Espíritu para dar libertad a los cautivos. Y el primero que sale del cautiverio soy yo, el primero que sale del cautiverio de la esclavitud, de las lisonjas, de la seducción, del temor, del miedo, de la inseguridad, del enemigo, soy yo, Señor, para poder recobrar las fuerzas. Pero dice: el pueblo que conoce a su Dios, este se esforzará. Es tiempo de esforzarnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de ir hacia adelante y demostrar la fe en la cual nosotros nos hemos fundamentado, en la cual nosotros nos hemos cimentado, en la cual nosotros nos hemos fortalecido. Es tiempo de declarar esa grandeza del Eterno y declarar ese poder bendito del Eterno. Es tiempo de tomar la autoridad que el Eterno nos ha dado y tomar los pactos del Eterno y de acuerdo a esos pactos declarar la grandeza del Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer este último paso esforzándonos, declarando la siguiente plegaria. Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, en esta hora reconocemos el amor de tu misericordia, de tu pacto, de tu gloria, de tus promesas, y en esta hora renunciamos al poder maligno que había operado en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, trayendo cautividad, esclavitud, olvido a tus mandamientos, a tus pactos, a tu misericordia.
Y en esta hora renunciamos a la seducción, lisonjería o todo aquello que esclaviza. Nos levantamos como ese pueblo que te conoce, que actúa, que se esfuerza, que lucha, que reconoce tu grandeza a través de tus promesas. Dios de pactos y misericordia, eres tú, eterno, y tu palabra dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo creo que ni la pandemia, ni el COVID, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la escasez, ni la miseria, ni el dolor me puede separar de esa promesa, de tu pacto, que nadie me podrá hacer frente, porque tú estás conmigo. La promesa es: cree, que el pacto es creer y seré salvo. Nada hay imposible para el que confía en tus pactos. Ahora tú prometiste sanidad, prosperidad, bendición sobre mi vida, y yo lo creo y yo lo tomo ese pacto y me esfuerzo y lucho y me esfuerzo cada día más y más y más y más, en el nombre del Eterno, nuestro Dios. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Eterno.